Bienvenidos a Lo Simple No Vale Sport. Hoy tengo el placer de contar con la leyenda del Deportivo de La Coruña, Alex Bergantiñós. ¿Qué tal estás? Hola, buenos. Muy bien, todo muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. Nada, Voy a encantado. repasar, voy a repasar tu trayectoria deportiva y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es ir quemando etapas hasta llegar al primer equipo del Deportivo de La Coruña? Bueno, pues yo siempre cuento que mi carrera fue muy, pues, escalón a escalón. Yo jugué primero en tercera división varios años, se en el filial, luego pues, ascendimos a segunda B, estuve un año en segunda B, me fui cedido a segunda, Jerez, me fue bien, ascendimos a primera, o sea, he dado muchas vueltas antes de llegar al primer equipo, pero llegué con 26 años y bueno, como digo, al final iba poniendo pequeños retos en el corto plazo de intentar pues cada vez pues adaptarme a una categoría superior y con ese camino de año a año pues fui consiguiendo llegar. ¿Tenías claro que podías llegar al Deportivo en esos años que dices tú que estuviste transitando hasta que te pudiste consolidar? Pues sinceramente no, al final vas en el corto plazo. Yo mi sueño de niño era pues poder tener algún sueldo del fútbol en algún equipo pues, por aquí de tercera o así y poco a poco pues como te vas viendo que si estás en el filial, que si juegas en tercera pues intentar llegar a segunda vez. El primer equipo lo veía como algo utópico, además pues con el deporte que había aquí, ¿no? Que era un deporte de Champions y era algo pues inalcanzable para los jugadores normales como yo, ¿no? Y sí que pues tuve la gran fortuna de que fui ganándome mi espacio, fui pues adaptándome al fútbol profesional y los caminos del Depor que bajó el nivel en esos años y el mío pues coincidieron, ¿no? Por eso pude estar tantos años en el club de mi ciudad y me siento un privilegiado por ello. ¿Qué equipo destacas? No sé si el Jerez antes de consolidarte en el Deportivo. Bueno, al final son etapas diferentes. Sí que en Jerez fueron 2 años maravillosos, de tanto el ascenso como el año en primera. Mi debut en primera fue allí y lo disfruté muchísimo porque era una experiencia nueva para mí. Y luego, pues, sin ser lógicamente el Depor, que es el equipo de mi vida, pues también tengo un muy buen recuerdo de Gijón, aunque ya fui en una etapa mucho más madura, pero sí que fui con la familia allí. Fue un año que deportivamente pues no salió bien porque no conseguimos el ascenso, pero sí que a nivel personal estuve muy a gusto y lo recuerdo con cariño. Claro, ¿cómo es llegar al Deportivo independientemente en qué situación se encuentre? Pero para ti, ¿cómo es cuando llegas al Deportivo y te consolidas? ¿Cómo se vive eso? Bueno, para mí es cumplir un sueño, ¿no? Yo soy de Coruña, me he criado pues yendo a Riazor, viendo a los grandes años y los títulos del Depor y del Super Depor de Arsenio y de bueno, todos los años de Champions con Irureta. Y para mí era un sueño, ¿no? El hecho de poder solo pisar Riazor, ¿no? Y más aún, pues he tenido la gran fortuna de estar tantos años jugando y defendiendo la camiseta del equipo de mi ciudad, ¿no? Para mí es más que un equipo, porque es mi vida, es la vida de mi gente, mi familia, mis amigos, todo gira en torno al deporte y el poder representarlo durante tanto tiempo, pues fue una gran responsabilidad, pero a la vez, pues como digo, me siento un privilegiado porque es el sueño que todos teníamos en la infancia aquí y yo he podido cumplirlo. Compartiste vestuario con Valerón y Manuel Pablo, por ejemplo, que han vivido las grandes citas, los juegos que han vivido. ¿Te contaban alguna anécdota o lo que habían vivido o no? Sí, siempre te cuentas cosas de esa época y lógicamente, pues sí, Manuel Pablo y Valerón son dos leyendas aquí y tuve la suerte de compartir con ellos sus últimos años como compañeros, ascendimos a Primera División incluso. La verdad es que son dos personas excepcionales y sí que pues te cuentan historias sobre todo de cómo era el fútbol en la década esa de los títulos del Depor, ¿no? Y de los años de Champions. Al final se vivía muy diferente, el fútbol va evolucionando muy rápido y seguramente pues muchas anécdotas que ellos cuentan pues ahora hoy en día serían inviables, ¿no? Porque ha cambiado muchísimo, tanto la forma de ser de los jugadores como de cómo convivían los vestuarios en esa época. ¿Cómo te sientes al tener tantos partidos con el Deportivo a tus espaldas? Y además siendo importante, porque además has disputado muchísimos partidos, más de 300 oficiales. Pues como digo, ¿no? Al final es un sueño cumplido el poder estar tanto tiempo al servicio del equipo de mi ciudad, del que soy hincha desde niño y sigo siendo ahora que ya no juego, ¿no? Para mí es un orgullo y una responsabilidad haber estado tanto tiempo.
con momentos muy buenos, momentos muy malos, pero siempre estando ahí al servicio del club, ¿no? Al final yo me considero un hombre de club, de trabajador y siempre he estado, pues cuando me necesitaban, cuando me consideraban útil, pues yo siempre dispuesto a aportar y por eso pues me siento con la conciencia muy tranquila, ¿no? De haber hecho todo lo que podía con mis condiciones, con mi capacidad para intentar ayudar siempre al equipo de mi ciudad. ¿Cómo se viven los ascensos? Que has logrado dos con el Deportivo a Primera División. Bueno, pues son momentos que nunca olvidas, ¿no? Está claro que es lo más parecido a un título que un jugador de mi calidad o de mi nivel puede llegar a conseguir. Viví años maravillosos en primera, partidos en Camp Nou, en Bernabéu, así que me siento muy orgulloso de haber alcanzado, pues creo que con mis condiciones el máximo nivel al que yo podía llegar y la verdad es que, como digo, al final esos momentos son los que nunca olvidas, son momentos de mucha felicidad, de mucha liberación también, porque aquí pues era una responsabilidad muy grande ascender al equipo en esas temporadas, porque también pues, implicaba una viabilidad económica y un momento crítico para el club. Y como digo, al final, ya cuando lo vives un poco más maduro, lo vives con mucha responsabilidad, pero el primer ascenso que viví con 26 años, que además era mi primer año en el Depor, creo que es el mejor año de mi carrera deportiva, el que más disfruté, porque era pues, cumplir el sueño de estar en el equipo de mi ciudad y además pues, ascender a primera y llegar a primera con el Depor, que es pues, lo que yo soñaba desde niño. Me puedo imaginar la respuesta, pero ¿qué es más duro? ¿Descender de primera a segunda o de segunda a segunda B? Bueno, al final es duro cualquier descenso, ¿no? Está claro que el bajar a segunda B, un club como el Depor, pues, es algo, pues, yo creo que irreal, ¿no? Y más por cómo fue todo. Además fue el año del COVID, con ese final de temporada un poco tan atípico, ¿no? Tanto por lo pues, social, ¿no? Por cómo jugábamos los partidos, que íbamos ahí encapsulados cada 3 días, fue duro, la verdad que fue de los momentos más duros de mi vida, ya no solo deportiva, sino creo que bueno, son, lógicamente, de toda la población, porque perdieron muchos seres queridos, pero nosotros también como jugadores nos sentimos un poco utilizados en esa época y fue muy duro, ¿no? Yo al final mi confinamiento era pues gestionando cosas con compañeros, tanto económicas, con el club, con AFE, con la liga, fue unos momentos eh, muy difíciles y al final, aparte con ese descenso que no se jugó la última jornada, con nosotros implicados con el tema del Fuenlabrada, fue algo muy desagradable y bueno, creo quizás de los peores momentos de mi vida, ¿no? Ya te digo que al final se mezclan más cosas que lo deportivo en ese caso, en ese descenso, y creo que fue un golpe muy duro, pero bueno, al final, como todo, hay momentos buenos, momentos malos, y lógicamente un descenso siempre es dramático y doloroso, sea la categoría que sea, y más si es de un club como el Depor, pero también he tenido la suerte eso, de vivir ascensos maravillosos y años en primera de gran nivel. ¿Qué ha significado para ti llevar el brazalete de capitán? Pues una gran responsabilidad, ¿no? Al final, representar al equipo de tu ciudad, como te digo, yo al final es una responsabilidad mayor porque al final toda mi gente es del Depor, vive por ahí para el Depor y entonces representarlos y muchas veces tener que anteponer incluso pues, intereses del club por delante de los tuyos personales como aficionado, pues a veces se hace pues duro, pero creo que siempre he intentado hacerlo lo mejor posible para defender al colectivo y al club y bueno, con mis errores, pero siempre he intentado poner por delante lo que era beneficioso para el club, que al final es lo que es bueno para la afición y para mi gente de Coruña. ¿Qué es lo que hace mágico jugar en Riazor? Y aparte de igual la categoría en la que estéis, que siempre tenéis un nivel de abonados increíble y de aficionados que os siguen. Sí, yo creo que el deporte va más allá de lo deportivo, es algo social. Aquí en Coruña, pues la gente vive por y por el Depor, en torno al Depor, todo gira en torno a eso. Los fines de semana, pues son juntarse con los amigos y la familia para ir a Riazor, independientemente de eso, de la categoría en la que esté, siempre la gente está
pues animando y viviendo en torno al Depor, ¿no? Acaba la temporada y ya está la gente hablando a ver de si sale la camiseta, a ver si salen los partidos de pretemporada para viajar. En cualquier momento el Depor siempre está en torno a toda la conversación y bueno, es una manera social que yo creo que es histórica aquí y ahora los que somos de mi generación pues también transmitimos a los que somos padres, ¿no? Como yo, pues transmitimos a las nuevas generaciones y cada vez hay más gente joven también en Riazor y se sigue transmitiendo, ¿no? Es algo, ya te digo, más allá de lo puramente futbolístico, es algo social aquí en la ciudad y va a seguir siendo así, esté donde esté el Depor. Te voy a preguntar por algún partido en especial. El 18 de noviembre de 2012 contra el Levante, estabas de centrocampista, terminaste de defensa y acabaste de portero. ¿Cómo viviste ese momento? Sí, sí, fue un partido curioso en primera. Yo siempre hago la broma de que soy de los pocos jugadores que han metido gol y le han metido gol en primera división. Y, bueno, fue un partido muy raro por eso, porque nos expulsa, se les lesionan dos jugadores en la primera parte. El míster hace el tercer cambio porque ahí había tres cambios en el descanso y en la segunda parte nos expulsan a Aranzubía, que era el portero, y me tuve que poner yo un poco bueno, por condicionantes tácticos del partido, ¿no? Digamos, perdiendo, teníamos que atacar y yo era un jugador más defensivo y me puse yo, ¿no? Al final, pues una anécdota más dentro de que he sido siempre un poco jugador comodín y he jugado en muchas posiciones toda mi vida, pues esa, ¿no? De que un partido de primera pues me tuve que poner portero y me metieron un gol. También es que tengo apuntadas algunas. El final de promoción de ascenso contra el Mallorca, donde tuviste ahí también, Pedraza, te hiciste una lesión. ¿Cómo se ve ese momento tan complejo? Bueno, yo creo que es el momento deportivo más duro también de la historia reciente del Depor, porque ahí teníamos eso, era el playoff de ascenso a primera, en la ida es lo que me pasa a mí, que bueno, me rasgan todo el labio, me dieron 70 puntos y tengo alguna secuela todavía en la Madre boca mía. de ese momento y sobre todo el perderme el poder jugar la vuelta allí en Mallorca, ¿no? Que nos remontaron con un 3-0 y creo que ese partido pues marcó la historia reciente del club, ¿no? Porque en ese momento si el Depor asciende, que yo creo que lo teníamos bien para ascender, hubiera cambiado todos estos últimos años pues eso, de segunda vez, de primera federación, de estar ahora en segunda. Creo que el club estaría mucho más estabilizado en primera, que es donde tiene que estar. Y a nivel personal, pues lógicamente pues fue un sufrimiento porque aparte de mi lesión física, pues me tuve que perder el partido y no pude estar ahí ayudando para intentar conseguir ese ascenso que era un momento clave para el club. También has dicho que fue un buen, no a nivel personal estuviste a gusto en el Sporting de Gijón. Claro, me imagino que la temporada que estabas en el Sporting jugando contra el Deportivo fue un momento para ti, no sé cómo denominarlo, ahora me lo cuentas. Y después al año siguiente metes gol al Sporting, que estás con el Deportivo y no lo celebraste. ¿Cómo es esos dos partidos? De un año y luego pasar al año siguiente a jugar del otro lado. No, el primer año que yo hice cedido, el Depor está en primera, por Eso, eso sí, yo me voy allí porque bueno, no contaban conmigo y yo pues, siempre que el club no me consideraba útil, yo salía siempre y me fui a Gijón a intentar disfrutar un poco también eso de seguir alargando un poco ya tenía 33 años creo que era, y era un poco pues seguir disfrutando del fútbol y en un sitio cerca de Coruña que me parecía muy cómodo para mí y para mi familia. Y eso, fue recibido genial, hicimos un año muy bueno, solo que se nos escapó el ascenso directo con el Rayo y el Huesca y caímos en el playoff luego con el Valladolid deportivamente, pero al año siguiente, como dices, sí que el Depor baja a segunda y me piden volver y yo vuelvo pues, al club de mi vida y sí que ahí voy a jugar contra el Sporting y que casualidades de la vida, pues como dices, meto gol y justo era el día del cumpleaños de mi hija que estaba en la grada y bueno, fue un momento muy especial para mí porque mi hija también empezó el cole en Gijón, volvíamos a Gijón un año después bueno, a visitar a muchos amigos y que hicimos allí y justo meter gol ese partido pues fue muy especial, ¿no? Fue el día redondo, ganamos con el Depor, jugamos en la que fue mi casa el año anterior con mi hija en la grada y de cumpleaños y fue un momento muy bonito porque aparte yo soy un jugador que no metía muchos goles y justo coincidió de meter ahí. No has metido muchos goles, pero al Fútbol Club Barcelona le has metido. Y también, ¿cómo viviste meterle a uno de los grandes del país? Sí, es una, bueno, es una de las también casualidades de mi carrera, que yo he metido 4 goles en Primera División y 3 fueron al Barça, ¿no? En momentos Eso. diferentes
y la verdad es que es algo difícil de explicar, pero bueno, han coincidido así y son momentos muy especiales, ¿no? Sobre todo, pues de los tres me recuerdo dos muy especiales, porque uno fue en el Camp Nou, que nos sirvió para empatar y metimos Lucas Pérez y yo, que era pues eso, dos coruñeses jugando en el Depor, metiendo gol en el Camp Nou, es algo que todo niño de Coruña sueña y lo viví en primera persona, ¿no? Y fue un momento muy especial y luego pues otro que fue aquí en Riazor, que ganamos 2-1, que fue justo cuando el Barça venía de ganar el 6-1 al PSG, la remontada esa que hizo, pues 3 días después vino aquí a Riazor, nosotros nos jugábamos la permanencia, no quedaban muchas jornadas y era un partido muy importante y metí yo el 2-1 en un córner de cabeza y ganamos gracias a ese gol y fue uno de los partidos claves para que ese año nos salváramos en primer. Si no, corrígeme de lo siguiente. Creo que en uno de los partidos salvaste un gol en la línea o algo así de que metiera el Barça, ¿no? Sí, igual ese es otro partido, es el de la permanencia, que también nos salvamos en el Camp Nou, íbamos perdiendo 2-0 y lo que comentas sí que eres recuerdo que hay tuve que jugar de lateral derecho porque teníamos muchas bajas y necesitábamos hacer un punto para salvarnos, ¿no? Si no bajábamos y íbamos 2-0, sí que hay un balón que no sé si recuerdo si fue Pedro o Douglas, no recuerdo quién fue el que centró, bueno, y la sacó yo en la línea y luego en los últimos minutos pues tuvimos la gran suerte de empatar y de salvarnos, ¿no? Que fue una permanencia también muy sonada. El Barça creo que era la despedida de Xavi, luego tenía la final de Copa y de Champions y creo que, bueno, íbamos 2-0 y sí, quizás ellos, no sé si se relajaron un poco, estaban un poco más pendientes de lo que tenían después. Nosotros nos fuimos a la desesperada y conseguimos 2 goles milagrosos que nos dieron esa permanencia. ¿Cómo fue tu retirada? ¿Qué recuerdas de ello? Bueno, mi retirada, pues el último partido que yo juego es el playoff en Castellón, que perdemos desgraciadamente en la prórroga, el playoff de ascenso. Y luego sí que el club hace, bueno, pues un homenaje, me permite jugar aquí el Teresa Herrera unos minutos para poder despedirme en el campo de la afición y fue un día muy especial, ¿no? Porque jugué esos 20 minutos, bajaron mis hijos al campo para darme la camiseta de despedida. En el descanso pues también pusieron un vídeo con eso, estaban mis hijos y mi mujer en el centro del campo conmigo y pues mucha emoción, muchos recuerdos, momento muy bonito, muy especial que recordaré siempre y bueno, sobre todo eso, ¿no? Sentirse pues vacío de que lo has dado todo lo que has podido por el club de tu ciudad y tener ese reconocimiento de la gente, pues al final es lo que te llevas, ¿no? De haber hecho todo lo que has podido y de sentirte pues eso, vacío y entregado al club de tu ciudad. ¿Qué te gustaba más, jugar o las gestiones en despachos? No, no, yo soy más de campo. Lo de los despachos no es algo que se me dé muy bien y por eso ahora estoy un poco al margen de eso. Bueno, y para ir terminando, ¿cómo es tu día a día ahora en la actualidad? Bueno, ahora estoy un poco eso, dándome espacio un poco porque al final el fútbol es muy exigente, el día a día es muy intenso y ahora sí que lo he hecho un poco de menos, pero estoy un poco disfrutando de la familia, de mis 2 hijos, siendo padre, aprovechando también los fines de semana, que es algo que en el fútbol te quita mucho y luego pues también formándome un poco, ¿no? Porque sí que es algo que echo de menos y no descarto volver al fútbol y ahora pues me voy a hacer un máster en dirección de fútbol para estar preparado. Yo ya tengo el título de entrenador también y bueno, a ver si en un futuro no muy lejano pues intentar buscar algo relacionado con el fútbol porque sí que es algo que me apasiona, me gusta, pero te digo que necesitaba también coger un poco de distancia porque es bueno, un sector que exprime mucho, que estresa mucho en el día a día, que es muy mediático y necesitaba coger un poco de aire con respecto a eso. ¿En algún momento te has encontrado muy mal, me refiero psicológicamente por todo el estrés que te ha generado el fútbol? Bueno, hay momentos que sí, que lo pasas mal por eso, ¿no? Además, ya te digo que para mí fue muy intenso todo porque yo he sido capitán del equipo de tu ciudad y es mucho más difícil que para un jugador de fuera el desconectar, ¿no? Pero al final todo gira en torno al Depor, a cómo va a quedar el fin de semana, al drama de si se asciende, si no se asciende, si hay un descenso, si hay un partido bueno, un partido malo, entonces tienes mucha más responsabilidad y eso
pues sí que exige mentalmente, pero como digo, al final he intentado estar siempre exprimiéndome y siendo útil y haciendo lo mejor para mi club, porque al final pues es como en las familias, ¿no? Siempre en los momentos malos donde más hay que estar y siempre que me han pedido algo, pues ahí he estado, ¿no? Y entonces al final, como digo, es estresante, pero también ese estrés es el que también disfrutas, ¿no? El que te da la competición y el que te da pues disfrutar de la adrenalina de jugar en grandes estadios y de vivir cada 15 días el estar en Riazor, ¿no? Al final es lo que sueñas como futbolista y como digo, luego cuando ya estás a nivel profesional, pues tienes una responsabilidad diferente, pero también la disfrutas, ¿no? Y es lo que todos pagaríamos, ¿no? Por seguir viviendo Sí, sí. y poder seguir jugando al fútbol muchos años. Es una carrera que se acaba pronto, que tienes que retirarte pronto profesionalmente con respecto a otros sectores, pero ya te digo que lo disfrutas y lo sufres a la vez. Bueno, pues Alex, no sé si tienes algo más que añadir, si no, muchísimas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. Nada, yo encantado y muy un placer. Pues lo dicho, muchísimas gracias y un fuerte abrazo y que todo te vaya fenomenal. Vale, igualmente, gracias.